Después de que Islam Makhachev hiciera ver fácil defender su cinturón en el UFC 311 en contra de Renato Moicano, teniendo en cuenta que a día de hoy es el peleador con más defensas de título en la historia de su división, también es quien posee la racha de victorias más larga en la historia de las 155 libras, superando a Khabib después de UFC 311 con 15 victorias consecutivas. Uno podría pensar que hemos visto la mejor etapa de la carrera de Islam Makhachev. Hemos tenido peleas emocionantes como la primera en contra de Alexander Volkanovski, la pelea en contra de Dustin Poirier, también performances increíbles con un dominio absoluto como la pelea contra Charles Oliveira, esta última defensa en contra de Renato Moicano y prácticamente todo su camino al título. Pero la realidad es que los rivales que sobre el papel podrían hacerle más pelea al campeón apenas están por tener su oportunidad. Porque para muchos el común denominador que tienen los rivales anteriores de Islam Makhachev es que no se les veía mucha posibilidad de ganarle. Con Renato Moicano se entiende, es un tipo que tomó la pelea con horas de anticipación debido a la baja del rival original de Makhachev en último momento, pero también cuando se anunció la pelea con Dustin Poirier, pocos pensaban que Poirier podía ganar. Cuando se enfrentó a Volkanovski en ambas ocasiones decían que era un peso inferior, y a pesar de que Volkanovski dio una gran pelea en la primera, para la segunda muchos lo desacreditaron diciendo que Volka tomó la pelea en corto aviso, que no estaba preparando, bueno, infinidad de cosas, ¿no? Y yo entiendo que a lo mejor debido a bajas en sus rivales, que Makhachev no tiene culpa de esto, que a lo mejor enfrentó dos veces a un rival de un peso inferior, hay gente que pone en tela de juicio el nivel de oposición que ha tenido. La verdad, yo no pienso eso. A mucha gente se le olvida que Volkanovski fue el mejor libra por libra un buen rato, y cuando enfrentó a Makhachev estaba en su prime. Charles Oliveira en ese momento era un monstruo, había barrido a la división prácticamente y ha hecho ver fácil ganar al resto de sus oponentes. Pero lo interesante aquí es que los rivales que vienen son peleadores que sí se ven como una amenaza fiable para el campeón. Analicemos el contendiente número 1. En los rankings sigue posicionado como número 1 Arman Tsarukyan, quien de forma oficial era quien enfrentaría a Islam Makhachev en el UFC 311. Desafortunadamente para nosotros tuvo una lesión de última hora cuando estaba cortando peso, que hay personas que ponen en tela de juicio esta lesión. Muchos dicen que no iba a dar el peso y puso de pretexto la lesión. Yo honestamente no me atrevo a decir eso. Digo, para empezar no hay pruebas, pero yo dudo mucho que un peleador del nivel de Tsarukyan vaya a mentir con algo como esto. Pero bueno, lo menciono porque es algo que está haciendo ruido en internet. Tuvimos de reemplazo a Renato Moicano, quien empezó los primeros segundos a hacerlo bien en el striking, pero pasó lo que tenía que pasar. Makhachev lo llevó al suelo y lo sometió rápido. Pero los rankings no se movieron demasiado. Arman Tsarukyan continuó como el número 1 y a día de hoy es en 155 libras el peleador que más peligro representa estilísticamente para el campeón. Prueba de ello es la primera pelea que ellos tuvieron. Tsarukyan entrando en corto aviso, siendo un debutante en UFC, le montó un peleón que ya estaba consolidado en UFC con varias victorias. Esto fue hace mucho tiempo, pero es prueba del nivel que tiene el armenio. Y la cosa parece tan sencilla como que si, bueno, no pudo pelear, pero sigue siendo el contendiente número 1 y quien estilísticamente y por habilidades se ve como el mayor peligro para Makhachev, debería ser el siguiente retador. Pero no, Dana White dijo que no, que Arman Tsarukyan va a tener que volver a formarse y tener por lo menos una pelea más antes de volver a tener la oportunidad de retar por el título. Entonces esto hace las cosas muy interesantes, porque fuera de Arman Tsarukyan, seamos honestos, ¿quién más tiene oportunidad? Por debajo de él, los rankings marcan que Charles Oliveira es el siguiente. Él ya perdió con Arman Tsarukyan, pero si Arman está fuera, pues viene de una victoria en contra de Michael Chandler. El puesto número 3, que es Justin Gaethje, tiene pelea programada en contra de Dan Hooker en el siguiente evento numerado. Dustin Poirier ya perdió una vez con el campeón, teniendo en cuenta que la revancha de Makhachev contra Oliveira ya se trató de hacer una vez y no se pudo porque Oliveira tuvo que salir por un corte en la ceja de último momento. Qué raro que un rival se caiga de una pelea contra Makhachev, pero bueno, así es este deporte. Ya tenemos historia entre estos dos. Mucha gente se quedó con ganas de ver la revancha porque dijeron que Oliveira no había mostrado su mejor versión y demás. A pesar de esto, pues yo le doy todo el mérito a Makhachev, que lo hizo ver fácil, pero claro que también me gustaría ver una revancha. Creo que Oliveira es un peleador que siempre da sorpresas, y a pesar de que el nivel es, teniendo en cuenta las peleas que ha tenido cada uno después de su enfrentamiento, pues todo apunta a que Makhachev debería volver a ganar. Sabemos que las MMA no son matemáticas, todo puede pasar, y es por eso que después de ver a Oliveira ganar, hacer un muy buen papel en contra de Arman Tsarukyan, pues no queda 100% descartado para pelear con Islam Makhachev. Aquí ya tenemos a dos potenciales rivales, uno que se ve como una amenaza real para Makhachev, Arman Tsarukyan, y otro al que ya venció y que a lo mejor no tanto porque se ve una amenaza real, pero sí por ser un peleador que todos los fans quieren y que gane o pierda siempre lo deja todo en el octágono, pues está ahí en la fila para enfrentarse a Makhachev. Ahora, uno de ellos, el que más amenazas representa, pues está descartado. Ya lo dijo el propio Dana White y Arman Tsarukyan lo aceptó, lo tomó bien, dijo que le gustaría pelear en contra del propio Oliveira
o que aceptaría una pelea en contra de Michael Chandler, que estuvo haciendo en redes sociales de las suyas para intentar obtener una pelea que lo acerque al título. La cosa sería muy fácil si solamente estuvieran estos dos en el camino al título, pero inmediatamente después de que la pelea de Islam Makhachev y Renato Moicano terminara, el campeón de las 145 libras, Ilia Topuria, puso un tweet donde retaba a Islam Makhachev y decía que él podía ganarle, y no solo eso, que lo haría ver fácil. Sabemos que Topuria ha cumplido la mayoría de sus predicciones en el octágono, noqueando a Max Holloway cuando nadie lo había noqueado, haciendo ver fácil ganarle a Alexander Volkanovski, y las últimas declaraciones de Ilia Topuria refiriéndose a su futuro como peleador fue que subiría a las 155 libras. Ahora, a pesar de ser campeón, Topuria dijo que no le molestaría pelear contra un contendiente como Charles Oliveira o Arman Tsarukyan, pero teniendo en cuenta cómo está la situación de las 155 libras, que tu retador principal y quien representa sobre el papel la mayor amenaza para Makhachev en su división no va a ser el siguiente retador, y que quien está por detrás en la fila ya perdió una vez contra él y perdió contra el retador número 1, las posibilidades de una pelea contra Ilia Topuria definitivamente están ahí, y depende 100% de lo que la UFC decida que es más rentable. Un cuarto escenario es que Islam Makhachev sube de división. Él ha dicho que no se quiere retirar sin obtener un segundo cinturón. El problema aquí es que el peso welter ya tiene más o menos un camino dictado. Tenemos a Shavkat Rakhmonov retando al campeón. Sabemos que a Makhachev no le gustaría pelear contra Belal Muhammad, tampoco contra Shavkat. Creo que lo haría si fuera la única opción, pero no es la única opción. Tiene peleas muy interesantes tanto en su división y a un retador peligrosísimo tratando de subir desde las 145 libras. Estos son los posibles escenarios. ¿Cuál es el más interesante y cuál pienso que UFC podría escoger? A ver, primero, ¿qué es lo más importante para UFC? Dar rentabilidad. Es una empresa que busca beneficios. Así que, ¿quién vendería más? ¿Una pelea de Ilia Topuria contra Makhachev o una pelea de Charles Oliveira contra Makhachev? Aquí es complicado. Creo que Charles Oliveira lleva más tiempo consolidado como figura pública importante, amado por los fanáticos. Entonces, sí, es cierto que Ilia Topuria está ganando mucho terreno y es una figura polarizante, o lo aman o lo odian. Hay gente que va a querer ver esa pelea por verlo perder y otros por verlo ganar. Entonces, creo que aquí la diferencia no es demasiada. Pero si te pones en la situación de un matchmaker pensando a largo plazo, dices, ok, la pelea de Charles Oliveira contra Islam Makhachev es una pelea que va a vender mucho y la lógica dice que Islam Makhachev debería ganar. Si Islam Makhachev obtiene una victoria más en contra de Charles Oliveira, que estaría rompiendo su propio récord, y una victoria más estaría empatado con Anderson Silva en la racha más larga de victorias en la historia de UFC. Estamos hablando de que Topuria subiría a retarlo con una historia, una narrativa de Islam Makhachev estando a punto de romper la racha histórica más larga de victorias en la UFC, habiéndose consolidado como campeón, ya defendido 2 veces contra un histórico como Oliveira, y probablemente Topuria podría defender una vez más. Yo dudo mucho que los contendientes actuales de las 145 libras puedan arrebatarle el título a Topuria. Está Diego López, está Movsar Evloev, porque ya venció a Volkanovski, Holloway, quienes son el 1 y el 2, quedan el 3 y el 4, que son estos que mencioné. A ver, Diego López es un excelente peleador y me encanta, soy fanático, pero siendo objetivos, creo que Topuria sería el favorito. Aparte, se está hablando de que Diego López pelearía contra el Pantera. No hace mucho sentido, pero sabemos que UFC no siempre se va por lo que hace sentido. Entonces, si es algo que va a vender, perfectamente podría darse. A pesar de que Topuria ya venció a Volkanovski, ya venció a Holloway, esos últimos días se ha estado hablando de que Alexander Volkanovski estaría cerca de obtener una revancha por su cinturón. Y siendo honestos, el tipo se la merece. Y creo que si la UFC hace esta revancha entre Topuria y Volkanovski, que creo que Topuria sería amplio favorito, no solo porque ya le ganó, sino porque también creo que Volkanovski ya no viene en su prime, ya fue noqueado brutalmente 2 veces, tiempo de inactividad, múltiples lesiones, ya la edad no pasa en vano. Entonces creo que el camino más claro aquí es enfrentar a Islam Makhachev contra Charles Oliveira, enfrentar a Ilia Topuria contra Alexander Volkanovski o contra cualquiera de las 145 libras como retador, pero teniendo en cuenta que UFC sí tiene interés de hacer Diego López contra el Pantera, porque ahorita no hay pelea para el evento del 29 de marzo que está a la vuelta de la esquina, y UFC necesita anunciar la estelar ya para empezar a vender los boletos, y creo que no hay nada más, suponiendo que el evento va a ser en México. Interesante ahora, si no va a pelear Alexa Grasso, si no va a pelear Brandon Moreno, creo que el Pantera y Diego son las figuras mexicanas. Digo, Diego López es brasileño, pero lleva muchos años viviendo en México, la afición mexicana lo quiere mucho, entonces creo que es la única pelea estelar que te puede vender bien. Si tienes a Diego López peleando, solamente te queda o Movsar Evloev o Volkanovski. Sabemos que Movsar Evloev no es mucho del agrado de UFC porque el tipo no finaliza
finaliza a nadie. Tienes el escenario perfecto. Le das la revancha a Volkanovski, le das su revancha a Oliveira. Tienes dos peleas que te van a vender muchísimo, que si haces directamente la pelea de Topuria Makhachev, aparte de que uno de tus dos campeones que más venden y que pintan para ser dominantes a largo plazo va a perder, pierdes la oportunidad de hacer dos peleas más que te van a vender mucho. Charles Oliveira contra Makhachev 2 y Volkanovski contra Topuria 2, porque si se anuncia que va a pelear Topuria contra Makhachev, Oliveira no se va a querer quedar esperando sin pelear más tiempo, va a volver a pelear y corres el riesgo de que pierda. Y en el caso hipotético de que Makhachev defienda con Topuria, ya no iba a ser muy interesante una revancha entre estos dos. Entonces el panorama está así. Yo como fanático y probablemente tú quieres ver ahí a Topuria subir de división y enfrentar a Makhachev. Sí, pero pensando a cómo UFC se maneja, creo que lo que sigue es Topuria contra Volkanovski 2 o contra alguien de 145 libras y Oliveira contra Makhachev 2. Peleas que también me encantaría ver y que se apega más al modelo de negocio de UFC. De cualquier manera, son escenarios muy interesantes porque imagínate, si Makhachev gana, los siguientes van a ser o Arman Tsarukyan o Topuria. Tenemos tres futuras peleas que son para mí mucho más interesantes que la anterior de Renato Moicano y la anterior de Dustin Poirier. Oliveira, Topuria y Arman Tsarukyan. Para mí los tres peleadores que más peligro representan para el campeón, tres peleas que venderían muchísimo y que si volteas a las últimas tres peleas de Islam Makhachev y ves las posibles tres peleas que tenga futuro, creo que lo mejor apenas comienza. Creo que va a ser el año de Islam Makhachev y no digo que le va a ganar a todos contra los que se enfrente, capaz si Topuria da la sorpresa, capaz si Tsarukyan o Oliveira, todo puede pasar, pero hablando simplemente de los nombres que se van a enfrentar, después de cómo quedó la división y cómo está la división por debajo y por encima, si se está especulando que Makhachev podría retirarse temprano como Khabib, creo que esto queda descartado. Las mejores peleas para el dagestaní apenas vienen. Cuéntame tu opinión en los comentarios, cuál te gustaría que fuera la futura pelea de Islam Makhachev y quién crees más importante que tenga más posibilidades de ganarle. Déjame un like, suscríbete si te gusta el contenido, nos vemos en la próxima. Bye.